Hola, buenas noches. Mi nombre es Natalia Aguirre. En este caso nos toca hacer una subclasificación sobre el término concepto. Antes de empezar con esto, quisiera aclarar que desde mi punto de vista un concepto o un proceso de conceptualización se basa a través de ideas, imágenes o conocimientos o experiencias que tenemos acerca o respecto de algún término. Eh, las categorías que se implican para la definición de conceptos son tres principales. Son conceptos por su extensión, por su comprensión y por su perfección. En este caso nos interesa los conceptos que son por su perfección, los cuales tienen unas subdivisiones. En este caso la fuente de investigación es una página de la UNAM, www.objetos.unam.mx/lógica, así la pueden investigar, y nos marcan unas clasificaciones primordiales. La primera clasificación es conocida como clasificación clara, o en caso de su perfección, que es el tema que nos toca, es la clasificación clara, que son aquellos que se pueden distinguir con precisión uno con respecto del otro aún a pesar de ser parecidos. En el caso, por ejemplo, del término fuerza, físicamente hablando, podemos saber que, que lo integra un conjunto de elementos como por ejemplo la masa, el movimiento, la inercia, la energía, y cada uno de estos componentes podrían parecerse ya que forman parte de un mismo tema que es por ejemplo la fuerza, pero son diferentes por sus propiedades, por sus elementos y por sus características primordiales. Son claros porque su finalidad, su utilidad y sus características son diferentes unos con otros, aunque pertenezcan a un mismo grupo. Por ejemplo, en ese caso estamos hablando de la física. Otra subclasificación podríamos encontrar que son los conceptos obscuros, que son aquellos que no se sabe distinguir a primera vista sus diferencias de unos con respecto de otros. Por ejemplo, las enfermedades, si nos vamos a ver en un médico para diagnosticar una enfermedad necesita una serie de estudios, ya que podrías parecer muy similar una enfermedad con respecto de otra, pero necesita ir descartando las propiedades específicas de cada enfermedad para al final obtener su diagnóstico. La diferencia entre los conceptos claros y los conceptos oscuros es que los claros tal vez podrían parecerse en primera situación, pero una vez analizándolos podríamos distinguir por sus propiedades la diferencia, que en los conceptos oscuros, aún analizándolos a primera vista y poniéndole un detenimiento, necesitamos una serie de estudios para irlos descartando. Y una clasificación más son los objetos distintos, que son aquellos objetos que podríamos conocer sus características, sus esencias, sus propiedades elementales, pero se hace un estudio más profundo sobre ellos. En el caso, por ejemplo, de estudiar medicina en general, podríamos estudiar específicamente la oncología o la hematología o la ginecología, que son necesitan un estudio más profundo para saber sus definiciones. En este caso también nos manejan en algunos autores, ¿no?, otra característica, que son los conceptos exactos, que son aquellos que no se agrega ni se quita nada en su contenido esencial y pueden clasificarse, la palabra valga la redundancia, exactamente por sus características. Por ejemplo, se puede clasificar la especie humana de otra especie, que es la especie animal, o podemos clasificar claramente o exactamente el género femenino del género masculino. Estas cuatro subclasificaciones de la perfección, en general, con mis ejemplos, nos va a decir o nos va a determinar a ciencia cierta las particularidades de algún término. Para que un término entre en esta subclasificación de por su perfección, debemos de ver qué características tiene y con respecto a qué lo estoy comparando para poder distinguirlos. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Espero que haya servido de algo mis ejemplos, y muchas gracias. Buenas noches.